noche y como todos los viernes vamos a ponerle foco a uno de los temas para tratar en profundidad y conocer algunas particularidades que con el auge de la noticia en el día a día a veces no se puede tener tanto foco. Hoy les planteamos principalmente temas de economía porque la semana estuvo marcada por los datos que dio el INDEC acerca de la inflación mayorista, por los datos que dio el INDEC acerca de la desocupación en el país y también estuvo marcada por el tratamiento de la ley de emergencia alimentaria que con la aprobación del Senado ya queda vigente hasta el 2022. Pero estos temas principalmente hacen foco en los sectores vulnerables muy castigados por la inflación, muy castigados por la crisis económica que atraviesa el país, pero principalmente teniendo en cuenta de cómo se está desarrollando todo, nosotros podemos tener una visión de que los precios van a seguir aumentando, de que las situaciones se van a seguir dando y que por lo tanto, más allá de que los más afectados son los sectores más vulnerables, en realidad afecta a toda la población, a todos los ciudadanos que van y hacen las compras en el mercado o en el supermercado o en el almacén de la esquina. Entonces yo les propongo, si hacemos foco en la cadena de precios, si empezamos a hacer foco en que también esa cadena de producción puede llegar a tener una emergencia, ¿qué es lo que sucede cuando la emergencia también vuelve preponderante principalmente a cuáles son los sectores que intervienen en el producto desde que sale de un lugar hasta que llega a las góndolas? Porque principalmente la pregunta de fondo podría ser si esta cadena de precios tampoco es una emergencia, ¿sí o no? ¿Qué les parece? Eso vamos a ver hoy. Vamos a rebobinar un poco y antes uno creía que mágicamente llegaban a las góndolas o al almacén los productos y que allí estaban marcados por el precio de lo que se le antojaba al almacenero. Con el paso del tiempo fuimos entendiendo cuál es la cadena de producción y en los últimos años se fueron manifestando aquellos productores que tienen el precio del producto en un punto determinado y que después la gente lo paga con cifras exorbitantes o muy distantes a la que en realidad ellos la están vendiendo. ¿Y dónde queda? ¿Qué pasa todo? ¿Qué pasa en el medio? Todo eso lo vamos a evaluar con Facundo Zonati. Facu, buenas noches. Buenas noches, Diana. Bueno, explícame por qué pagamos tan caro si en realidad el que produce limones, para poner un ejemplo, dice que en realidad no cobra tanto el cajón de limón. Nadie está conforme, digamos, ni el productor ni el consumidor en la Argentina, un poco por los impuestos, otro poco por los costos que tiene la producción y dentro de esos costos, de ese costo argentino, uno de los que pesa es la logística, claro, tanto por la infraestructura y los problemas que tiene la Argentina para terminar de desarrollar su red tanto de autopistas como rutas, como recuperar trenes, por ejemplo, pero vamos a analizar un poquito más a fondo ¿cuánto pesa ese costo logístico? Vamos a poner un punto, una logística que se ve afectada y aumentada en el valor cada vez que aumenta la nafta. Exacto, cada vez que aumentan los combustibles se traslada directamente a los precios. Claro, uno piensa que es cargar el auto, pero los que no tienen auto también pagan la nafta. Así es. A ver. A nivel general, el costo de la logística en la Argentina ronda el 8%. Eso es lo que pesa en el producto final de todo tipo de productos y servicios que se comercializan en la República Argentina. Pero vamos a profundizar metiéndonos en algunos de los ítems que tenemos acá, donde realmente tiene una incidencia mucho mayor. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con bebidas, aguas, gaseosas, cervezas, puede llegar a pesar un 44%. Es un número realmente impresionante. Ahora, ¿cómo se calcula? Porque eso es mucho el porcentaje, ¿no? Sí. Por camión, me imagino. Bueno, en realidad toda la cadena. Por ejemplo, si tenés en cuenta que las gaseosas llevan alguna esencia de limón, el limón se produce en Tucumán, quizás la planta que produce la gaseosa está en Mar del Plata, por ejemplo. Entonces hay una doble logística. Llevar el limón a Mar del Plata primero, producir la gaseosa y volver, por ejemplo, a trasladarla hasta los grandes centros de consumo. Es por eso que tiene gran incidencia. Algo similar a lo que pasa entendiendo un poquitito más. Con la leche, por ejemplo. La leche se produce en el campo, en los tambos solamente pueden tenerla un par de días refrigeradas, pero después vienen los camiones
que trasladan esa leche a las usinas lácteas, transforman esa leche tanto en leche fluida como quesos, yogures, todo lo que consumimos, y ahí también incide mucho. 1 de cada 6 pesos del valor, por ejemplo, del sachet de leche, se va en logística. Muchísimo. Después tenemos también frutas y verduras que acompaña el promedio nacional, está en torno al 8%. Sí. Parece llamativo porque muchas veces, después lo vamos a ver en otra placa, pero las frutas y verduras que cobra el productor por su producción es muy bajo comparado a lo que nosotros terminamos pagando en las verdulerías. En la verdulería, claro. Exactamente. Y vinos es un caso interesante, si bien aquí solo representa el 6%, tiene que ver con la logística pensada a la exportación. Pero hay un ejemplo ahí para que comparemos. Mientras que cada botella que Argentina exporta cuesta la logística o pesa o incide la logística en cada botella alrededor de 21 centavos de dólar, en España solo incide 15 centavos. No, repetime de vuelta porque no lo puedo creer. Nosotros pagamos de logística 21 centavos de dólar por cada botella que se exporta. ¿Pero por qué por cada botella? Si no, no las transportan de a una. Bueno, es en realidad un ejemplo, un promedio de cuánto cuesta cada botella sacarla del mercado. Ahora, y en España, nosotros 21 y ellos centavos. 15. Y en Chile, solo 7, 3 veces menos que en la Argentina. Exactamente. Para eso vamos a profundizar un poquito más el análisis y vamos a ir a la siguiente placa en donde podemos ver cómo se componen los costos de la logística. Bien. Esto según la propia Cámara de Operadores Logísticos de la Argentina, Bien. que comparten estos datos. A ver. El primero de todos, no es sorpresa para nadie, me imagino, el Los principal impuestos. costo es el Estado, en realidad, con sus impuestos, que representan el 40% de la composición de los costos Es muchísimo logísticos. el 40%. El empresariado todo el tiempo pide que para mayor inversión necesitan una reforma tributaria principalmente porque si no se le va muchísimo porcentaje en los impuestos. Acá estamos hablando solo de la logística, no es que estamos hablando de toda la cadena de producción, para poner en foco. Sí, 40%. Salarios. Los salarios, ahí aparece nuestro conocido Hugo Moyano, Claro. que se queda con 1/4 de los costos aproximadamente, que está muy bien. Pero hay que tener en cuenta también eso, que el gremio de los camioneros es uno de los que más ganan ganan. en la Argentina. Entonces Exactamente. también es un porcentaje amplio. Entonces hay que tener el combustible en cuenta, los impuestos en cuenta y también el gremio. Los gastos operativos y después en el último eslabón, Mira. paradójicamente, aparecen los combustibles. Solo inciden un 10% en la composición de los costos de las empresas Pero repercute logísticas. siempre directamente, porque cada vez que hay un aumento en los combustibles, todos ya estamos acostumbrados, es que se viene el aumento del producto en la góndola. Exactamente, el traslado es inmediato. Es paradójico porque solo incide un 10% y si la logística en promedio incide un 8% en el producto, haciendo una regla de 3 simple, solo tiene que aumentar un 0,8%. En realidad la licencia es mínima, sin embargo, siempre que aumentan los combustibles se traslada a precios. Ahora quiero la parte que más me gusta, ¿no? Empezar a ver concreto cuál es la brecha entre cuando sale el producto y cuando llega a la góndola. Así es. Ahí yo creo que me tenés un par de sorpresas ahí. Esto es interesante, lo actualiza todo el tiempo CAME y estos son los últimos datos de la diferencia, la brecha que hay entre lo que cobra un productor, por ejemplo, para producir 1 kilo de mandarinas y lo que pagamos nosotros en las góndolas. Pagamos 13 veces más. Exactamente. 13 veces más de lo que cobra el productor. Exactamente. Muchísimo. Últimamente no compré mandarinas, no sé si compraste, no sé cuánto está el kilo, pero la diferencia es de 13 veces, en las naranjas de 12, en las peras 10, arroz 7, por ejemplo, 7 veces más. Los que están más cerca, digamos, de una lógica en donde, por ejemplo, el productor se queda con la mitad del precio, es el caso de los huevos, por ejemplo. Claro, pagamos el doble más de lo que cobra el productor. Y en el caso, por ejemplo, de tomates es similar y pollos la diferencia es 3-1. Esa es más o menos... ¿Para qué diferencia, no? Entre 13 y 3. Bueno, ahí empieza a configurarse también el comportamiento de nosotros los consumidores. Exacto. Acá lo que pasa principalmente no es solo el costo logístico, sino sobre todo los intermediarios que hay en la cadena, desde el pequeño finquero en Neuquén o en Río Negro que produce, por ejemplo, las peras, hasta que llega a la verdulería
en la ciudad de Buenos Aires. Son muchos los intermediarios que se van quedando con porciones importantes. Una cadena de comercio muy amplia, Exacto. ¿no? Que es el vendedor del vendedor del vendedor, cada uno tiene también sus costos. Exacto. Y los márgenes de pérdida que tienen, por ejemplo, frutas y verduras, hablaba alguna vez con uno de los principales supermercadistas del país, que él decía que perdía el 40% de la lechuga que comercializaba en su cadena de supermercados. Entonces, eso va directamente al precio. Obviamente, el dueño del supermercado nunca pierde y le pone esa pérdida, que sabe que va a perder un 40% de su producción, al precio final de la lechuga que sí vende. Claro. Entonces, por eso también la brecha. A mí me resulta interesante esto del poder de los consumidores, ¿no? Los consumidores tienen el poder de decir, bueno, tal cosa tiene un precio exorbitante, no quiero poner ningún ejemplo para no manchar a nadie, pero bueno, entonces no la tenemos que comprar directamente, no tenemos que comprar eso o tenemos que elegir otra cosa. Pero muchas veces vamos al supermercado y hay ofertas y no sabemos de dónde vienen. Te propongo ir a la mesa, Facundo, porque eso es lo que vamos a entender ahora de la mano de Mariano Weinstein, que es diseñador industrial, pero que creó una cuenta maravillosa, o varias, en diferentes redes sociales, por ejemplo en Twitter o en Instagram, que se llama ¿Quién lo fabrica?, que nos explica, Mariano, exactamente un producto que no conocemos quizás de dónde viene o quién es el que lo fabrica o de qué empresa proviene. Él empezó a investigar de forma muy curiosa y a darse cuenta que quizás la marca del supermercado es la misma que tiene una marca de primera línea del mismo producto, llámese leche, yogures o demás. Así que Mariano nos va a contar aquellos truquitos, ¿no?, que encontró en el supermercado de curioso nomás. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo fue? ¿La curiosidad te mató? Exactamente, fue curiosidad desde el principio, desde hace muchos años, ir al súper y por ahí agarrar un producto que desconocía la marca y tratar de agarrar el envase y darlo vuelta y analizarlo hasta tratar de entender quién fabricaba ese producto. Creo que la primera vez que agarré un producto fue en la crisis del 2001, creo que era la leche Fortuna, que dije, ¿esta leche de dónde salió? Y empecé a darlo vuelta hasta que leí que decía Mastellone y dije, bueno, Mastellone es la Serenísima. Entonces dije, bueno, vamos a probarla. A partir de ahí fue por ahí un producto, otro producto, ir analizando o simplemente curiosidad y comentándole a conocidos, amigos, familiares, mirá, este producto lo fabrica tal, que es el mismo que este. Y al ver que la gente se iba interesando, iba probando y después me decía, sí, este producto está muy bueno, lo probé. Es prácticamente el mismo que el que sale muchísimo más. Sí, se supone que sabemos que sale del mismo lugar y seguramente es muy parecido. Claro. O el mismo, no sabemos. No lo sabemos. Exacto. Mariano, somos casi hermanos separados al nacer porque hago algo muy similar y si bien llega solamente a mi grupo de amigos, es comprar porque es el mismo fabricante, pasa con las mayonesas, pasa con la yerba y demás. ¿Qué repercusión tuviste en las redes? Que si bien ya tienen como 13.000 seguidores aproximadamente en Twitter y también están fuerte en Instagram, ¿qué busca la gente o qué quiere saber la gente, el consumidor medio argentino? Te cuento, la idea era armar un proyecto por ahí un poco más global, un poco más grande. Y cuando empezó el tema del famoso Pindonga Cuchuflito, ahí entendimos que teníamos que empezar a soltar la información ya, porque Claro. estaba todo el mundo hablando de segundas marcas o marcas blancas, que son las marcas que se fabrican para las cadenas de supermercados. A partir de ahí empezamos, creo que fue un lunes, con 8 seguidores que habíamos sacado solamente una cuenta de Twitter, otra de Instagram, solamente para tener el nombre ya nuestro. Y con 8 seguidores arrancamos y en esa semana, al lunes siguiente, pasamos de 8 a 13.000. Impresionante. Y ahora estamos a menos de 2 meses y ya estamos casi en 18.000. La cuenta es ¿Quién lo fabrica? @quién lo fabrica, Instagram o Twitter. O en Twitter. Y descubriste que hay pocas pymes entonces, porque uno creía que son las pymes las que fabrican esas segundas marcas. Exactamente, sí. Las segundas marcas se pueden entender como que son o pymes o empresas un poco más chicas que las de primera marca, pero también dentro de las segundas marcas son segundas marcas de las primeras marcas que tratan de abarcar un poquito más el mercado. ¿Y se consiguen en el supermercado?
Depende del supermercado que vayas, el momento de la semana que vayas, sí, se pueden conseguir. Bueno, vamos a ver un poco las curiosidades que estuvo investigando Mariano, por ejemplo, con la leche. Les propongo ver en el wall para que puedan ver la cantidad de marcas que puede producir una misma empresa. A ver, contanos un poquito en el ejemplo de la leche. Sí, por ejemplo, la leche, todas estas 7 marcas están fabricadas por Mastiglione, que todos conocemos. De todas las marcas que están ahí, la más conocida es la Serenísima. Claro. Exacto. Pero tiene como segundas marcas Armonía, que creo que no está más en las góndolas, que la reemplazó la Martona. Sí, exacto. Y abajo tenemos las famosas marcas blancas, que son las marcas de las cadenas de supermercados, que también se las hace Mastiglione. Claro, O sea que de ahí le ponen es la muy marca. difícil encontrar un sachet de leche que no sea de Mastiglione. Y se puede ir un poquito más atrás en la cadena y el dueño de Mastiglione es el grupo Arcor ahora. Así que también es interesante eso, ver cómo hay detrás de un dueño hay otro dueño grande, conocido, porque fue comprándole la parte a la Uno cree familia que hay Mastiglione. más marcas y en realidad es un monopolio. Es un Claro, al esa es final- la al posición final- dominante. Este es el mejor ejemplo de posición dominante. Sí. Exacto. Sí, Sí. exactamente. Sobre todo en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Eso también hay que decirlo. Hay muchas usinas lácteas en el interior del país que abastecen las provincias del interior y la Serenísima está muy enfocado en Capital y Gran Buenos Aires. Así Me es. resulta interesante que algunos productos, por ejemplo, una leche de la marca del descuento, para no andar mencionando todo el tiempo las marcas, uno va y cree que puede no tener algún tipo de rigurosidad, pero si sale de la misma que la Serenísima, que es Mastiglione y demás, mínimo los estándares de seguridad. Exactamente, de limpieza. esa fue como la idea madre de la cuenta, de empezar a informar y decir, bueno, esta marca de supermercado que no tiene una fábrica de leche, no No es tiene que la tambo, hacen no del tiene otro nada, lado de la puerta ¿quién que la no hace? estamos Bueno, la hace viendo. alguien que está fabricando una leche que es buena. Entonces decís, bueno, algún estándar de calidad va a cumplir. Va a tener. ¿Vemos las cervezas? A ver. Fíjense cómo las cervezas hay un montón que creemos que nada que ver una con otra, pero resulta que todos salen del mismo lugar. Sí, sobre todo las cervezas hay 2 grupos bien marcados. Están las cervezas de AB InBev, que son la otra línea, y estas son de CCU, que hay 2, casi todo el mercado se separa en 2, en CCU y AB InBev. 100% en manos de extranjeros, en realidad. Claro. También. InBev es belga-brasileño, CCU es de Chile. Ahora, y estos concentran todas estas marcas que estamos viendo. Todas estas 8 marcas son de CCU, que es Mirá vos. chilena. Sí. La verdad que yo no lo sabía. Lo de las cervezas al menos pensé Bueno, que eran sobre todas distintas, que venían de distintos lugares del mundo incluso. No. Claro, lo que pasa es que entonces son 2 grupos que se pueden poner de acuerdo tranquilamente con los precios, Bueno. porque no hay una competencia verdadera. Es un oligopolio, digamos. Son Sí. 2 Claro, empresas que claro. manejan más del 90% del mercado. Para que se den una idea, las famosas cervezas artesanales solo representan alrededor del 2,5-3% de las ventas, que son las que conocemos en los bares o en algunos que lograron embotellar, marcas conocidas de Mar del Plata o de Bariloche que lograron embotellar, pero son solo el 3% del mercado. Vamos a uno de los productos en los que algunos exquisitos siempre piensan en tener selección especial, que son los aceites. Porque los aceites, que puede ser de girasol, de oliva y demás, bueno, resulta que también tienen un mismo dueño en general. ¿Cómo es el tema de los aceites? ¿Qué fuiste encontrando? Sí, los aceites, investigando en la web hasta llegar a determinados lugares, porque es muy complicado encontrar en la web quién fabrica cada producto. A ver, ¿cómo es eso? Es complicadísimo. Ojalá uno pudiese llegar a su casa, agarrar un producto y decir, bueno, esto, a ver, agarrar un código. Porque atrás no dice la empresa. No Sí, En dice general, sí. En general sí, cuando es marca blanca, no. Es marca muy raro blanca que le llamamos a las marcas de los supermercados. Exactamente. Para Sí. que Es sepan. muy raro que una marca de supermercado tenga el productor escrito Explícitamente en la etiqueta. Mirá vos. Bueno, y estas también. Los aceites, resulta que estamos comprando aceite de todo el Sí. mismo... Hay también otra cosa interesante en el caso de los aceites. Para las grandes empresas que producen aceites, AGD, Vicentín, mismo Molinos Río de la Plata, el grueso de su negocio pasa por la exportación del aceite a granel, como se dice, digamos, sin embotellar, sino en grandes tanques que se exporta a China y a otros países. El mercado interno es bastante chico para esas empresas que facturan miles de millones de dólares.
Así que es también para tenerlo en cuenta. Mariano, ¿y qué de todos los productos que vos estuviste analizando, cuál fue el que más te llamó la atención? Hay varios, sobre todo creo que hay uno que es la leche infantil. Hay dos marcas que están bien marcadas en las góndolas, que una es como la premium, digamos, que tiene un precio bastante alto, y la otra vale más o menos la mitad y la fabrica el mismo. El mismo. Sí, y después analizando un poquito más, había una tercera marca, que es la famosa marca que vimos ahí de leche antes, que también la fabrica el mismo, que fabrica las otras dos. Y los dulces, a mí me impactó Sí, la el del dulce de leche. sí, el dulce de porque leche, el sí. de Habana y el de Carrefour lo produce el mismo establecimiento. Sí, San Ignacio. San Ignacio, o sea Sí. que gastamos Tiene- mucha Eso sí plata. que yo no sabía. Sí. Claro, el de Habana es el mismo, claro, bueno una ese. diferencia enorme. Estos son de Masteliones, que después seguimos analizando un poco y resulta que la armonía que está abajo a la izquierda no es dulce de leche propiamente dicho, es producto untable a base de leche y azúcar. Como pasa ahora con las leches y las Como mantecas. pasa con la manteca, como pasa con la crema, que hay una supuesta crema que está en la góndola que dice para batir y cocinar, pero no dice crema en todo el envase. Pero entonces no es crema. Bueno, Ay, pasa chicos, me con marearon. el oliva cuando dice virgen extra, al revés, de extra virgen, no es lo mismo, les aviso. Mira, Ah, Si pequeños están detalles. comprando pensando que compran extra virgen, dice virgen extra, Hay diferencia. ahí hay una trampita, por eso más barato. ¿Y Buen qué dato. sucede con la yerba? Que yo, por ejemplo, consumo un montón de yerba y quizás estoy comprando una carísima y podría estar comprando otra un poco más barata. Con la yerba también hay, bueno, acá justo podés ver, estas igual no son de las más costosas, estas marcas, pero sí, todas estas marcas tienen un mismo fabricante. Un mismo fabricante. Sí. ¿Y hay otras que también? Sí. Sí, Menciónalas si querés, no hay la problema. famosa Tarahui, Mañanitas, Unión. La Merced, Unión. Todo el mismo. Y, ¿Todo el mismo? Sí, todo el mismo. la Todo familia establecimiento Navajas. Las Marías. Exacto, en Corrientes. Impresionante. Bueno, Es pero impresionante. Unión también tiene las de hierbas, ¿no? Sí, sí, también. Las que son más suaves. Bueno, acá y es muy demás. curioso porque la Chamigo, las que fabrica esta empresa son las Chamigo saborizadas, con hierbas, con naranja y demás. La Chamigo común no, Es otra empresa. es otra empresa. Ah, pero es la misma marca. Es la misma marca, sí. Ay, Sí, pero sí, que sí. la verdad que es Bueno, como una muchas especie veces- de crucigrama Sí. de marcas impresionante. Otro caso, no sé si lo hicieron, el caso del pan industrial, el famoso pan Bimbo. Sí, o- el River Boca de los panes, Bimbo Fargo, Es el mismo dueño. es el mismo, Bueno, el mismo fabricante. esto- vamos a ir cerrando. Bueno, qué bueno todos estos tips, ¿no? Como para tener en cuenta también empezar a despertar la curiosidad principalmente del consumidor. El consumidor es el que tiene el poder de elegir si uno u otro, pero muchas veces estamos como un poco prejuiciosos de ver quizás esta marca es mejor porque, bueno, es más conocida. Pero sin embargo, si tiene la marca blanca, la marca del supermercado, al que ustedes van, se fijan y es lo mismo y, bueno, de esa manera podemos pagar un poco menos. Bueno, acá Sí. los chicos manejan los chismes de todos los supermercados, es impresionante, ¿eh? Muy bien, chicos, me parece muy bien. Yo nunca lo analicé, así que gracias por despertarme la curiosidad, gracias por estar con nosotros, Muchas Mariano, gracias. y espero que ustedes también despierten la curiosidad, empiecen a ver la parte de atrás de los productos. Vamos a un corte, enseguida regresamos.